tengan un gratificante día. Licenciada, gracias por esta oportunidad que nos da de poder coloquiar, de tener este intercambio intelectual, haciendo práctica de toda la teoría que usted nos brinda en las aulas de clase. En esta oportunidad vamos a tener el gusto de hablar un poco sobre los aspectos generales de la evaluación, tanto de una evaluación primaria como de la evaluación secundaria. En términos generales, pues, nos permite toda evaluación explorar todos los signos vitales de aquel paciente que se nos asigna. Asimismo, pues nos permite completar de una forma cuidadosa el análisis para poder atenderlo. De la misma manera, pues consideramos que no tenemos que mover la víctima a menos que sepamos cuál es su estado real. Y finalmente, dentro del contexto general, podemos decir que el principal objetivo es descubrir las áreas afectadas que tiene nuestro paciente. Eso en una evaluación primaria. La evaluación de la escena. Este es el primer paso. Es la evaluación del contexto general en el que se encuentra nuestro paciente y todo lo que influye en el ambiente del momento. Por ejemplo, la seguridad es el primer objetivo precisamente del contexto de este escenario, de saber cuál es la seguridad con la que cuenta nuestro paciente, nuestros compañeros, nosotros mismos y por supuesto la gente que está llegando a ver. Para dar inicio a la evaluación de la escena es interesante, es importante que tomemos en cuenta algunos elementos. El orden de cómo vamos a atender o cómo vamos a hacer la evaluación varía. Esto varía dependiendo tanto pues, de la naturaleza de la enfermedad como también o de pues, el daño que tiene nuestro paciente. Es oportuno decir que toda evaluación comprende los puntos siguientes, que por ejemplo verificar la propia seguridad, tanto nuestra, de nuestros compañeros, como del paciente y de todos aquellos que están curiosos viendo el evento. Asimismo, pues la seguridad del paciente es importantísimo. También tenemos que tomar en cuenta la respuesta que nuestro paciente da en el momento determinado que estamos llegando. Y finalmente, pues dentro de estos puntos previos a la evaluación, tenemos que tener el estado general del paciente, cómo él reacciona, cómo él está, qué es lo que hace, cómo se siente. Vamos a hablar en esta oportunidad de la segunda fase, que es la seguridad secundaria. Dentro de la seguridad secundaria, pues tenemos aspectos como la temperatura, que la podemos tomar de forma oral, la podemos tomar de forma axilar y también de forma rectal. Asimismo tenemos el examen físico de la cabeza, la parte facial, el examen físico del tórax. Tenemos que hacer también el examen físico de la cabeza y parte facial, ¿verdad? Con sus detalles que son en la cabeza, los oídos, la boca, los ojos y la nariz. También el examen físico incluye el análisis del abdomen, el abdomen y la pelvis. De esta manera, pues, tenemos un mejor diagnóstico de nuestro paciente. Hay una palabra clave, mnemotécnica, que podemos utilizar para momentos como este de necesidad, y esa es la EDEDOS, que significa precisamente hemorragia, heridas, dolor, sangrados y deformaciones. Finalmente, pues quiero decir que esta evaluación secundaria nos permite decir si es necesario el transporte y pues el análisis de cabeza a pies. La seguridad secundaria pues incluye o es una evaluación sistemática que nos permite detectar algunas lesiones que a simple vista no las habíamos podido analizar. Para ello, pues, es importantísimo tener algunos signos. Por ejemplo, el signo del pulso, el signo de la respiración. Es también importante tener clara la presión arterial
y asimismo la temperatura de nuestro paciente. Hay datos generales, cultura general que debemos de conocer, por ejemplo, en cuanto a la respiración, que son de 12 a 20 respiraciones, eso es para los adultos, y para los niños pues de 20 a 30 respiraciones. Para el pulso es interesante tomarlo y sabemos que es de 60 a 100 pulsaciones en los adultos, y en los niños pues anda entre 70 y 110 pulsaciones, ¿verdad? Hay que tomar la presión arterial, ya sea la sístole o la diástole. De esta manera pues tenemos ya un análisis mayor de la evaluación secundaria. Como tercer paso decíamos que debemos de tener la impresión general del paciente. Para ello pues el estado general del paciente podemos detectarlo con los siguientes pasos. Por ejemplo, podemos sentir el olor, podemos también tomar la temperatura. De la misma manera podemos ver el color de la piel que manifiesta en el momento del accidente. También podemos ver la gravedad de las lesiones que él tiene, y todo este análisis nos da la pauta para ver si lo transportamos a una unidad de salud. Tenemos una evaluación primaria que también incluye la fijación de la cabeza. Eso lo vamos a hacer siempre y cuando lo podamos, sepamos que no está fracturado. Podemos elevarlo, tenemos el análisis aéreo, o lo dejamos así si sabemos que tiene su fractura. También adicional, como un quinto paso, tenemos la evaluación del nivel de respuesta del paciente. ¿Cómo vamos a analizar o vamos a saber cuál es la capacidad de análisis que él tiene en el momento? Bueno, pues existe una palabra clave que podemos describirla de la siguiente manera: la alerta, ¿verdad? Si él está consciente, si él puede hablar. También tenemos lo verbal, si él está consciente, si él siente, si él parece estar en su estado, pues, entre comillas, natural. También el dolor, tenemos que apretarle donde a él le duele para saber cuál es su reacción. Y finalmente, pues si está inconsciente, sabemos que tenemos que analizarlo. Tenemos también dentro de la evaluación primaria que tenemos que moverlo en bloque. De la misma manera podemos hacer parte de este proceso un séptimo paso, el paso de la evaluación de la respiración. ¿Cómo vemos la respiración de nuestro paciente? Fácil, sencillo. Primero pues existe la palabra voz, ¿verdad? Que es ver, oír y sentir. De esas tres maneras podemos ver cuál es su respiración. Asimismo tenemos la evaluación de la circulación. ¿Cómo lo hacemos? A través de tocarle el pulso, puede ser en su muñeca, puede ser en su arteria que llevamos en la garganta, la aorta, y asimismo pues en un niño podemos hacerlo a través de los bracitos. Para continuar pues con nuestra evaluación primaria, un noveno paso es el de trasladar al paciente. ¿Y qué nos va a decir que lo traslademos? Precisamente el dolor que él siente, las fracturas grandes que él tiene, su inconsciencia. Otra forma o otro aspecto que nos dice que hay que transportarlo es precisamente la incomodidad o su falta de respiración. Todos esos factores que nos permiten o nos dicen que vamos a tener que trasladar. Para finalizar, pues si él tiene alguna fractura, tenemos que poner una cánula, y para ello pues existe algunos pasos. El primero es precisamente el examen de la cabeza. Posteriormente vemos qué tipo de cánula podemos poner para posteriormente medirla y luego hacer el proceso de colocación de la misma. Terminamos diciendo que hay que comparar, que hay que palpar, que hay que oler, también tenemos que oír y tenemos que observar.
Esto ha sido, pues, por el momento, la práctica de la seguridad, esperando en otro momento, pues, hablar de un tema ya para analizar las heridas, los traumas. Debemos de tener, obviamente, hoy que estamos en esta cuarentena, elementos esenciales, elementales como estos, ¿verdad? Nuestra mascarilla, nuestro antibacterial, nuestros lentes. De esta manera, pues, hemos tenido este coloquio intelectual donde hemos compartido, hemos hecho práctica la teoría que vemos en clase. Solo me resta agradecerles por la atención prestada. Ha sido un gusto, pues, estar con ustedes y de partir, hacer práctica la teoría que nuestra galena en materia de seguridad y primeros auxilios nos brinda. Les agradezco, tengan una feliz tarde, Dios los bendiga.